Buen día con todos. El día de hoy vamos a ver una de las propiedades de los materiales geológicos, que son las tensiones. Estudiaremos su naturaleza, cálculo matemático básico y también las formas de evaluarlas en laboratorio. Mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Las magnitudes fundamentales que vamos a utilizar vienen del Sistema Internacional de Unidades, con sus siglas SI. Prácticamente todo el mundo los está utilizando menos los países de Birmania, Liberia y Estados Unidos, que utilizan el sistema imperial. Incluso en estos años ya están habiendo varios movimientos que están pidiendo que estos países también se unan a este sistema internacional. El caso más reciente y vergonzoso, por llamarlo así, de cómo se confundieron las unidades entre el sistema internacional y el imperial, fue en el año 1999, cuando por error un contratista de la NASA utilizó unidades transformadas del sistema internacional, pero la NASA utilizaba sus cálculos en el sistema imperial, perdiendo así una sonda de más de 120 millones de dólares al ingresar a la atmósfera de Marte. Pues bien, ¿cuáles son las unidades básicas que nos van a servir para estudiar este tema? Pues iniciaremos con la masa, que por definición es la cantidad de materia de un cuerpo, y su unidad de medida es el kilogramo. Actualmente el objeto de referencia para el kilogramo es una pesa que se encuentra en Estados Unidos y es una copia de la que existió desde el siglo XIX en Europa para esta unidad de medida. La longitud es un concepto métrico definible para entidades geométricas sobre la que se ha definido una distancia, y su unidad de medida es el metro. Actualmente se le define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 sobre 299.792.458 segundos. El tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de los acontecimientos. Su unidad de medida es el segundo, y actualmente se le define como la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio, a una temperatura de 0 grados Kelvin. Como ven, a partir de estas tres unidades básicas, ya conocidos también sus unidades de medida en el sistema internacional, vamos a definir nuestros conceptos ya que vamos a utilizar. Aparte también existen unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero sí se aceptan para su uso dentro del mismo. Por ejemplo, en unidades de masa también se acepta la tonelada métrica, que es igual a 1000 kilogramos. En volumen utilizamos el litro, que es igual a un decímetro cúbico. En superficie utilizamos el área, que puede ser un dan cuadrado, que es igual a 100 metros cuadrados. O también la hectárea, que es igual a 10.000 metros cuadrados. En ángulos utilizamos en el sistema internacional los grados sexagesimales, los minutos y los segundos. Y en tiempo utilizamos el minuto, horas y días. También, como sabemos, en la naturaleza no todas las unidades se pueden medir de la misma manera. Por ejemplo, la unidad básica sería el 1, pero existen entidades que serían mucho más grandes. Por ejemplo, para utilizar la abreviación de 1.000.000 de unidades utilizamos el término mega y su símbolo es la M. De igual manera, para medir objetos mucho más pequeños al estándar utilizamos un cierto rango de prefijos. Por ejemplo, micro significaría 1/1000.000 de la unidad básica. Ahora vamos a estudiar las magnitudes físicas y su relación en términos de tensores. Y los tensores en términos generales vendrían a ser cualquier entidad algebraica que tenga varios valores. El número de elementos necesarios para describir un tensor está delimitado por esta fórmula, n elevado a la o, donde n es la dimensión del espacio vectorial donde se constituye el tensor. Por ejemplo, puede ser el espacio bidimensional con 2 elementos o tridimensional con 3 elementos. Y O viene a ser el orden del tensor. Las magnitudes escalares, por ejemplo, son tensores de orden 0, ya que, por ejemplo, unidades como la masa, temperatura, densidad, no importa si las representamos en sistemas bidimensionales o tridimensionales, siempre vamos a necesitar solo un valor para denotar estos elementos. Magnitudes vectoriales, por ejemplo, tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, etcétera, ya que tienen, aparte de su magnitud escalar, también tienen dirección y orientación, como si fuera un vector. La gravedad, por ejemplo, que es una unidad de aceleración, es un vector que siempre está apuntando hacia el centro de la Tierra. Y también nos sirve para transformar algunas unidades escalares a unidades vectoriales. Por ejemplo, la masa, su unidad de medida es el kilogramo. Y si lo multiplicamos por esta aceleración de la gravedad se convierte en el término peso.
y sus unidades son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y se resumen en las unidades de Newton. De la misma manera, la densidad, por ejemplo, que su unidad de medida es kilogramos metro cúbico, si lo multiplicamos por este vector se convertiría también en una unidad vectorial que se le llama peso específico y su unidad de medida es el newton sobre metros cúbicos. Ahora, en la naturaleza también existen magnitudes que se deben representar con tensores de orden 2 o superiores. Un ejemplo vendría a ser las tensiones o esfuerzos que vamos a ver dentro de poco, y para los cuales en sistemas bidimensionales se necesitarían 4 elementos y en sistemas tridimensionales ya necesitaríamos 9 elementos para representarlos. También existen tensores de orden superiores, pero son temas de matemática más compleja. Para explicar el tema de hoy me estoy basando mucho en este libro de Ingeniería Geológica de Luis González de Vallejo, que lo pueden encontrar en cualquier biblioteca de ingeniería. Por definición, la tensión o esfuerzo representa la fuerza por unidad de área, y ambos términos son aceptados y usados indistintamente por la mayoría de la comunidad científica. Un ejemplo de tensión o esfuerzo vendrían a ser las fuerzas superficiales de la Tierra, como la presión atmosférica, porque actúa en unidades de área, y también dentro de un macizo existen tensiones como la presión litostática, que actúa en cada uno de los lados de un elemento existente dentro de este macizo. Y si quisiéramos saber la tensión final de un elemento dentro de este macizo, vendrían a ser iguales a esas tensiones dentro del macizo más las tensiones fuera del macizo. Y para comenzar a utilizar nomenclaturas específicas, vamos a ver que vamos a utilizar constantemente este término que se llama sigma, es una letra griega, y también esta letra que significa tau. Por ejemplo, si es que tenemos un esfuerzo que está actuando en este plano, lo denominamos con sigma. Si desdoblamos este vector del esfuerzo en el vector que actuaría directamente en el plano en un ángulo de 90 grados, se llamaría esfuerzo normal y viene representado con el símbolo de sigma sub n. El esfuerzo que actúa en la superficie paralelo al plano se vendría a llamar tau, esfuerzo tangencial o cisaliante. Si quisiéramos también desdoblar este vector del esfuerzo en términos de sus componentes en un plano x y y, se vendrían a llamar sigma sub y y sigma sub x, según el plano en el cual están actuando estas componentes de este esfuerzo. Los esfuerzos, como lo mencionamos al inicio, son magnitudes tensoriales de segundo orden, y cuando actúan en un objeto se pueden desdoblar en diversos subelementos. Para que el sistema vectorial esté en equilibrio, siempre que haya un esfuerzo en y, va a haber un esfuerzo en sentido contrario para neutralizarlo. Un esfuerzo en x siempre va a tener su correspondiente en x, y los esfuerzos cisaliantes también van a tener sus correspondientes en cada uno de los lados. Los esfuerzos cisaliantes que actúan en el plano yx van a ser igual a los esfuerzos cisaliantes que actúan en el plano xy. Así que en términos generales solo necesitaríamos conocer 3 elementos para conocer todo este tensor. En 2 dimensiones necesitaríamos las componentes de este esfuerzo en x, en y su cisaliante en el plano xy. En un objeto vamos a denotar como sigma sub 1 al esfuerzo en donde la dirección sea la mayor. Sigma 3 al punto en donde un esfuerzo sea menor. Y sigma sub 2 el esfuerzo que sea perpendicular a ambos. Estos sigmas se conocen como tensiones principales. Estos sigmas también se les puede agrupar en un sistema de coordenadas x, y, z. Existen casos en donde estos sigmas van a ser iguales y se les conoce como estados hidrostáticos, por ejemplo en cualquier punto debajo del agua, y debajo de la superficie terrestre como estados litostáticos, donde en cualquier sentido que midamos las tensiones van a ser siempre constantes. Componentes x y y de un esfuerzo en un plano. Supongamos que en un plano AB está actuando un esfuerzo de nombre P en un ángulo θ. Este plano, la longitud de OA vendría a ser AB por el seno de θ, y este plano OB vendría a ser igual a AB por el coseno de θ. Y como vimos anteriormente, siempre van a existir esfuerzos en X, esfuerzos en y esfuerzos cisaliantes en el plano XY y en el plano YX. Ahora, para que el sistema esté en equilibrio,
la correspondiente en el plano X de este esfuerzo P que actúa en el plano AB vendría a ser igual al sigma X que actúa en el plano OB más tau YX que actúa en el plano OA. Como vimos, OB va a ser igual a AB coseno de tita y OA va a ser igual a AB seno de tita. Simplificando todos los ABs, nos va a quedar que la correspondiente de este esfuerzo P en el plano X vendría a ser igual al sigma X coseno de tita más tau que actúa en el plano YX por el seno de tita. De igual manera, su correspondiente de este esfuerzo en Y, que actúa sobre el plano AB, va a ser igual a la sumatoria del esfuerzo en Y más el sigma cisaliante en el plano XY, actuando sobre los planos OA y OB respectivamente. Como ya vimos, entonces de igual manera, OA es igual a AB seno de tita y OB es igual a AB coseno de tita. Eliminando los ABs, nos quedaría que la componente de este esfuerzo P en el plano Y vendría a ser igual a sigma Y seno de tita más tau XY coseno de tita. De igual manera podemos calcular los esfuerzos normales y tangenciales que actúan en un plano. El esfuerzo normal que actúa perpendicularmente al plano vendría a ser igual a la componente en X de este esfuerzo P por el coseno de tita más la componente en Y de este esfuerzo P por el seno de tita. Reemplazando los valores de Px y Py hallados anteriormente, tendríamos que el esfuerzo normal es igual al coseno de tita por sigma en X coseno de tita más tau en YX por el seno de tita más seno de tita por sigma en Y seno de tita más tau en XY coseno de tita. Realizando las operaciones de multiplicación y también sabiendo que tau en XY es igual a tau en YX, tendríamos que el esfuerzo normal va a ser igual al esfuerzo en X coseno cuadrado de tita más 2 veces tau XY seno de tita coseno de tita más sigma en Y seno cuadrado de tita. Aplicando entidades trigonométricas básicas en esta expresión, tendríamos que el esfuerzo normal va a ser igual al esfuerzo en X por 1 medio más 1 medio de coseno de 2 tita más tau en XY seno de 2 tita más sigma en Y 1 medio menos 1 medio coseno de 2 tita. Realizando las operaciones en esta expresión, tendríamos finalmente que el esfuerzo normal va a ser igual a 1 medio sigma de en X más sigma en Y más 1 medio sigma en X menos sigma en Y por coseno de 2 tita más tau en XY seno de 2 tita. De igual manera, para el cálculo del esfuerzo cisaliante que actúa paralelo al plano AB, tendríamos que es igual a la componente en Y del esfuerzo P por coseno de tita menos, porque está en sentido contrario, la componente en X del esfuerzo P por seno de tita. Reemplazando los valores de Px y Py como en el caso anterior, tendríamos que tau es igual al coseno de tita por sigma en Y seno de tita más tau en XY coseno de tita menos el seno de tita por sigma en X coseno de tita más tau en YX por el seno de tita. Realizando las operaciones, tenemos que tau es igual a sigma en Y menos sigma en X por el seno de tita coseno de tita más tau en XY por el coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita. A esta parte de la expresión lo multiplicamos por 2 sobre 2 para que no haya ningún cambio, y esta parte vendría a ser igual al coseno de 2 tita por entidades trigonométricas. Y ahora, aplicando también entidad trigonométrica en la primera parte, tendríamos que tau es igual a 1 medio de sigma en Y menos sigma en X por seno de 2 tita más tau en XY coseno de 2 tita. Se denomina elipsoide de esfuerzos a la gráfica en donde se representan los esfuerzos sigma 1, sigma 2 y sigma 3. En estos puntos no existe esfuerzo cortante, ya que en sigma 1, por ejemplo, es el esfuerzo mayor y no va a haber otro esfuerzo más grande que este, así que no va a haber esfuerzo cisaliante. Sigma 3 va a ser el esfuerzo menor, así que tampoco va a tener sigma cisaliante. Y si hacemos coincidir el plano del esfuerzo 1 con el plano X y el esfuerzo 3 con el plano Y en 2 dimensiones, tendríamos que las componentes de nuestro esfuerzo que vimos anteriormente, P, vendrían a estar denotadas por estas fórmulas. Px en el plano AB vendría a ser igual a sigma 1 por AB coseno de tita, y
La componente en Y del esfuerzo P en el plano AB vendría a ser igual a sigma 3 por AB seno de tita. Y si hacemos el siguiente cambio, el plano OA que sea igual a L y el plano OB que sea igual a M, además el ángulo tita que sea igual a alfa y su complemento que se llame beta, tendríamos que el plano L vendría a ser igual al coseno de alfa y el plano M vendría a ser igual al coseno de beta. Matemáticamente tendríamos que la componente en X de este esfuerzo P vendría a ser igual a sigma 1 por L y la componente en Y vendría a ser igual a sigma 3 por M. Si es que queremos crear en la ecuación del elipsoide, hacemos que este plano sea igual a 1 y tendríamos que L cuadrado más M cuadrado vendría a ser igual a 1. Y finalmente, reemplazando en estas ecuaciones anteriores, la componente en X del esfuerzo P al cuadrado sobre el esfuerzo 1 al cuadrado más la componente en Y del esfuerzo P al cuadrado sobre sigma 3 al cuadrado vendría a ser igual a 1 y esta fórmula vendría a ser la ecuación del elipsoide en 2D. Ahora, para calcular sigma normal y sigma cisaliante tau a partir de los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3, tenemos tres maneras. La primera es a partir de las fórmulas que vimos anteriormente y como ya sabemos en los esfuerzos sigma 1 y sigma 3 no tenemos esfuerzos cisaliantes, eliminamos estos esfuerzos cisaliantes y en donde hayan estas ecuaciones de resta el esfuerzo principal siempre vendría a ser el mayor. Tendríamos finalmente que el esfuerzo normal va a ser igual a 1 medio de sigma 1 más sigma 3 más 1 medio de sigma 1 menos sigma 3 coseno de 2 tita. Y el esfuerzo cisaliante tau vendría a ser igual a 1 medio el esfuerzo principal 1 menos esfuerzo principal 3 por seno de 2 tita. Ese vendría a ser el método 1. Para no generar confusiones, porque acá es el sigma x es igual a sigma 1 y acá sigma y es igual a sigma 1, mejor utilizamos los otros métodos. Creamos un nuevo plano en donde se ejerzan los esfuerzos principales sigma 1, sigma 3, sigma normal y sigma y a partir de un plano con ángulo también tita. Ahora tendríamos que el esfuerzo normal que actúa en el plano A vendría a ser igual al esfuerzo sigma 1 por coseno de tita sobre el plano en que está actuando, que es A coseno de tita, más sigma 3 por seno de tita por el plano en que está actuando, que es A seno de tita. Eliminamos los A's y tendríamos que sigma normal es igual a sigma 1 por coseno cuadrado de tita más sigma 3 seno cuadrado de tita. Aplicando entidades trigonométricas tendríamos que sigma normal va a ser igual a 1 medio sigma 1 más sigma 3 más 1 medio sigma 1 menos sigma 3 coseno de 2 tita. De igual manera, tau que está actuando en el plano A vendría a ser igual a sigma 1 por seno de tita por A coseno de tita menos sigma 3 por coseno de tita por A seno de tita. Eliminando las A's tendríamos que tau va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 seno de tita por coseno de tita. Multiplicamos por 2 sobre 2 para que no haya ningún cambio y aplicamos otra entidad trigonométrica. Finalmente tendríamos que el esfuerzo cisaliante tau sería igual a 1 medio sigma 1 menos sigma 3 por seno de 2 tita. Este sería el método 2. Para el tercer método, que es un método gráfico, vamos a utilizar este concepto de círculos de Mohr, que fueron introducidas por el ingeniero civil alemán Christian Otto Mohr, quien definió que todos los esfuerzos que actúan sobre un objeto pueden ser representadas en una sola gráfica de una circunferencia, en donde los límites a la derecha sería sigma 1 por ser el esfuerzo mayor, sigma 3 el esfuerzo menor a la izquierda, vendría a haber un radio de circunferencias y donde haya un ángulo de 2 veces el ángulo del plano tita, se vendrían a encontrar el esfuerzo normal en X, el esfuerzo tangencial en Y, además de los esfuerzos sigma X, sigma y tau en YX y tau en XY. Esta forma de representación es muy útil hasta el día de hoy y nos va a servir también para cálculos más avanzados en las siguientes sesiones. Si es que representamos más de dos pares de sigma 1 y sigma 3, podemos trazar una línea recta tangencial que cruce por estos círculos y vendría a ser llamada la envoltura de rotura de Mohr-Coulomb. Donde esta envoltura choque con el eje vertical, se vendría a encontrar el valor de la cohesión. El ángulo de esta envoltura vendría a ser denominado como el ángulo de fricción. De esta manera, cualquier par de coordenadas sigma y tau puede ser representada de la siguiente manera. Tau vendría a ser igual a la cohesión más sigma por la tangente del ángulo phi. Y este vendría a ser la fórmula del criterio de rotura de Mohr-Coulomb.
Esta gráfica también nos sirve para representar los estados posibles dentro de un objeto. En la figura A podemos observar un estado posible sin rotura, que es cuando ejercemos un esfuerzo mayor o un esfuerzo menor dentro de un objeto sin llegar a romperse. En la figura B podemos ver un estado posible en rotura, que es cuando los pares sigma 1 y sigma 3 chocan a la línea de envoltura de rotura y se produce la rotura del objeto. El estado C sería un estado imposible, ya que la gráfica de sigma 1 y sigma 3 saldría fuera del estado de rotura. Así que antes de que se generen este sigma 1 y este sigma 3, ya se habrá producido la rotura. En términos generales de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, se puede tener lo siguiente. Sigma 1, como ya vimos, siempre va a ser el límite derecho de la circunferencia. Sigma 3 siempre va a ser el límite izquierdo de la circunferencia. Sigma 2 puede estar en cualquier parte entre sigma 1 y sigma 3. La distancia hasta el centro de la circunferencia C2 vendría a ser igual a sigma 1 más sigma 3 entre 2. De igual manera, hasta el centro de la circunferencia C1 vendría a ser igual a sigma 2 más sigma 3 entre 2. Y al circunferencia 3 vendría a ser igual a sigma 1 más sigma 2 entre 2. Ahora, la amplitud de la circunferencia 2, que vendría a ser su radio, sería igual a sigma 1 menos sigma 3 entre 2. De la circunferencia 1 vendría a ser igual a sigma 2 menos sigma 3 entre 2. Y de la circunferencia 3 vendría a ser igual a sigma 1 menos sigma 2 entre 2. Ahora, volviendo al cálculo del esfuerzo normal y el esfuerzo saliente a partir de sigma 1 y sigma 3, en la gráfica de Moore, como recordamos, en donde encontráramos que el radio haga un ángulo de 2 veces θ, estaría el sigma normal y el sigma así saliente. El radio de la circunferencia, que en este caso también vendría a ser el lado mayor de este triángulo rectángulo, vendría a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 entre 2. La distancia hasta la circunferencia vendría a ser sigma 3. La distancia hasta el extremo de la circunferencia vendría a ser sigma 1. Y la distancia hacia el radio de la circunferencia vendría a ser igual a sigma 1 más sigma 3 entre 2. Ahora tendríamos que el esfuerzo normal vendría a ser igual a 1 medio de sigma 1 más sigma 3, que vendría a ser esta distancia, más 1 medio de sigma 1 menos sigma 3 coseno de 2 θ, que vendría a ser esta distancia. Y el esfuerzo saliente vendría a ser esta distancia, que es igual a 1 medio de sigma 1 menos sigma 3 por el seno de 2 θ. Este vendría a ser el tercer método y es el método más práctico, gráficamente y matemáticamente. Estos esfuerzos también pueden ser graficados en 3 dimensiones, al ser magnitudes tensoriales. Y para cada uno de los esfuerzos que se apliquen sobre un objeto necesitaríamos 9 elementos. Estos elementos vendrían a ser elementos de una matriz, en donde los esfuerzos que se apliquen en los planos XX, YY y ZZ vendrían a ser los esfuerzos principales. Y los demás esfuerzos que se aplican paralelos a los planos vendrían a ser los elementos cisaliantes. También se podría generar una fórmula para su elipsoide que vendría a ser igual a la componente en x al cuadrado sobre sigma 1 al cuadrado más la componente y al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado más la componente en z al cuadrado sobre sigma 3 al cuadrado, y esto vendría a ser igual a 1. Ahora vamos a ver cuáles son las tensiones totales y las tensiones efectivas. Cuando exista una sustancia entre los poros de suelos o rocas, vamos a ver que esta sustancia va a generar esfuerzos que se opongan a la compresión total que exista normalmente. En este gráfico vemos que la tensión total original va a ser de color amarillo. Las tensiones que se generen por el líquido van a estar con estas flechas de color celeste y se van a llamar tensiones de poros. Y la tensión real existente en este medio se va a llamar tensión efectiva. Y esta tensión efectiva va a ser igual a la tensión total menos la tensión de los poros. Podemos expresar también este fenómeno gráficamente. Si antes teníamos la gráfica de esfuerzo sigma 1 y sigma 3, cuando aparezcan esta presión de poros con magnitud U, esta gráfica también se va a mover, se va a restar, porque estos poros actúan en contra de los esfuerzos principales. Finalmente vamos a tener un sigma 1 y un sigma 3 efectivos denotados con una comilla, que se van a ubicar a la izquierda del gráfico original.
Las gráficas de Moore también nos sirven para estudiar los diversos escenarios que se pueden presentar en un objeto. Por ejemplo, si es que la gráfica sería solo un punto separado del eje de las coordenadas, significaría que sigma 1 es igual a sigma 3, va a ser mayor a 0, y estaríamos en un estado hidrostático o litostático. Cuando sigma 3 sea igual a 0, sigma 1 sea diferente de 0, vamos a ver que estamos en un estado compresional uniaxial, en un solo eje, y en este caso sigma 1 va a ser igual a el esfuerzo de la compresión uniaxial, en este caso sigma sub c. Si es que tenemos que sigma 1 es igual a 0 y sigma 3 es menor que 0, vamos a estar en un estado de tracción uniaxial. En este caso, sigma 3 vendría a estar denotado por sigma sub t, que es la tracción uniaxial. Si sigma 1 es mayor que sigma 3 y ambos son mayores que 0, vamos a ver que estamos en un estado de compresión general, o también conocido como estado triaxial. Si el valor de sigma 1 sería igual al valor de menos sigma 3, vamos a ver que estamos en un esfuerzo de cizalía puro. Gráficamente también podemos estudiar estos estados. Por ejemplo, la compresión uniaxial vendría a ser cuando se aplica el esfuerzo solo en una dirección en sentido contrario a la muestra. Si aplicamos estos esfuerzos pero en sentido contrario, vendría a ser tracción uniaxial. Si aplicamos esfuerzos contrarios en dos direcciones, vendría a ser el estado de compresión biaxial. Si aplicamos en tres ejes esta compresión, vendría a ser un estado de compresión triaxial. Y si aplicamos en muchos más ejes, vendría a ser el estado de compresión poliaxial. Para calcular los valores de estos esfuerzos, a las muestras de suelo o roca se les somete a diversos ensayos de compresiones o tracciones. Tanto suelos como rocas, en un principio, se van a comportar como materiales elásticos, y en esta zona va a aparecer este conocido término de módulo de Young, en donde la deformación va a estar ligada netamente al esfuerzo que se está aplicando. Cuando el esfuerzo que se le aplica a la muestra sobrepasa el estado elástico, ya viene la zona plástica, en donde ya no van a tener una relación uniforme entre el esfuerzo y la deformación observable, hasta que llegue el estado de rotura o fractura. Ahora vamos a estudiar un poco los principales ensayos que existen sobre las muestras. El primero y más básico es el ensayo de compresión uniaxial. También se le conoce como el ensayo no confinado, ya que solo va a haber esfuerzos en un solo eje. En este estado entonces va a existir solo sigma 1 y sigma 3 va a ser igual a 0, ya que está a la intemperie. Y este sigma 1 se le va a conocer como el sigma sub ci, que es la resistencia a la compresión uniaxial del bloque de roca intacta. Para calcular la resistencia traccional existe, por ejemplo, el método brasileño, que al core se le aplica un esfuerzo en la parte superior e inferior para conocer el esfuerzo traccional. Eberhug también ha definido que se podría conocer más a ciencia cierta la resistencia traccional de las muestras de roca, por ejemplo, si es que se las cortara de esta forma, como ven en la gráfica, y a la hora de inducir esfuerzos en la parte central, se generarían esfuerzos traccionales en la muestra. Los ensayos triaxiales ya son un poco más complejos y se requieren máquinas especiales, en donde la muestra pueda ser sometida a un fluido a presión. Este fluido puede ser constante y existen computadores en donde se van midiendo las deformaciones que se generan en la muestra hasta llegar al punto de rotura, en donde se generarían los esfuerzos sigma 1 y sigma 3. En este tipo de ensayos existen dos etapas. Uno, donde se agrega el líquido que rodea la muestra y se generan los primeros esfuerzos confinantes. Y dos, cuando se empiezan a agregar los esfuerzos hasta que se produzca la rotura de la muestra. En estos tipos de máquinas triaxiales existen unas válvulas de drenaje en donde se van a poder salir los líquidos existentes en la muestra. Si en la etapa 1, donde se insertan los esfuerzos confinantes de la muestra, se deja abierta esta válvula de drenaje, la muestra puede llegar a un estado consolidado. Si es que la válvula de drenaje no está abierta, la muestra se va a llamar no consolidada. En la etapa 2, cuando ya se empiezan a agregar los esfuerzos hasta que llegue la rotura de la muestra, sigue abierta la válvula de drenaje, el ensayo se va a llamar ensayo drenado. Si es que la válvula de drenaje está cerrada, el ensayo se va a llamar ensayo no drenado. Y en resumen, existen tres tipos de ensayos triaxiales. El ensayo consolidado o drenado, con la sigla CD,
sería entonces en donde en ambos estados, en el estado 1 y el estado 2, la válvula de drenaje está abierta. El ensayo consolidado no drenado es cuando en una primera instancia sí estaba abierta la válvula de drenaje, pero en la segunda etapa ya la válvula de drenaje estaba cerrada. Y si en ambas etapas la válvula estaba cerrada, el ensayo se llamará no consolidado no drenado, o sus siglas UU. En el ensayo consolidado drenado, entonces, tanto en la etapa 1 de consolidación como en la etapa 2 de presiones hasta que se rompa la muestra, la válvula de drenaje estaba abierta, así que no habían poropresiones. Y los resultados van a ser en términos de esfuerzos efectivos. Como no va a haber poropresiones, el esfuerzo que se llegue a este resultado van a ser esfuerzos efectivos. Y su cohesión y ángulo de fricción resultantes van a ser cohesiones efectivas y ángulo de fricciones efectivas. También se puede denotar como C sub D y Φ sub D. En el ensayo consolidado no drenado, CU, en la etapa de consolidación la válvula de drenaje sí estuvo abierta y no había poropresiones, pero cuando ya se inició la presión hasta que se rompa la muestra, la válvula se cerró, así que sí habían poropresiones. Los resultados, por ende, son en términos de esfuerzos totales, ya que sí habían esfuerzos de poropresiones. Sus resultados de cohesión y ángulo de fricción tienen el sufijo C sub U de consolidado no drenado, y si quisiéramos conocer sus estados efectivos tendríamos que hacer un ensayo extra de consolidado drenado. En caso de arenas y arcillas sin cohesión, solo bastaría hacer un ensayo extra, ya que como ambas gráficas van a partir del origen de coordenadas, con un solo ensayo, tanto consolidado no drenado y consolidado drenado, nos bastaría para conocer su ángulo de fricción. Y en el ensayo consolidado no drenado y en el ensayo no consolidado no drenado, UU, la muestra puede llevarse directamente luego del muestreo, y en ambas etapas, tanto en la aplicación de la presión hidrostática de la celda como en la presión hasta que la muestra se rompa, la celda de drenaje va a estar cerrada, así que va a existir en todo momento poropresiones. En este tipo de ensayo se va a conocer el ángulo de fricción no drenado, que siempre va a ser igual a 0, y la cohesión resultante se va a conocer como cohesión no drenada, o C sub U. El último tipo de ensayos básicos a conocer es el ensayo de corte directo, en donde una muestra se coloca en una máquina especial en la cual se van a generar esfuerzos y salientes a partir de pesas, y los resultados van a ser directamente en términos de cohesión y ángulo de fricción, dependiendo al ángulo en el cual se va a analizar la muestra. Bien, entonces ahora ya conocemos la teoría básica de las tensiones que imperan en los materiales geológicos, tanto en suelos como en rocas. Vimos sus propiedades matemáticas, cómo se las puede calcular, y también los principales tipos de ensayos que se pueden realizar en laboratorio para calcularles sus valores empíricos de cada muestra. Muchas gracias por su atención, y en los siguientes videos ya veríamos los criterios de rotura para suelos Moore-Coulomb, para rocas Hockey-Brown, para discontinuidades Barton-Bandis en el programa RockData. No se olviden suscribirse para estar atentos a estos videos y compartir este video con sus amigos a quienes les pueda interesar. Hasta luego.